Unánimes juntos. Aleluya. Tomen sus asientos. Qué importante, hermanos, es, estar juntos. Vamos a hablar, hermanos, el tema es la clave del éxito en la iglesia. Aquí encontramos, hermanos, que el Señor Jesucristo, antes de partir, en el versículo 4, nos menciona la palabra de Dios, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Si los apóstoles y los discípulos del Señor no hubieran acatado lo que el Señor les dijo: no salgáis de Jerusalén. Amén. Ellos pudieron haberse ido de vacaciones, haber simplemente no asistido al culto, pudieron haber salido a hacer otras cosas, como algunos sí lo hicieron, ¿verdad? Pero la orden del Señor Jesucristo es que no salieran, sino que esperasen la promesa del Padre. Esto equivale, hermanos, a permanecer juntos. Y estaban, dice la Biblia, ese día del Pentecostés, 50 días después de la Pascua, ¿verdad? Estaban todos unánimes, o sea, de un mismo ánimo, y estaban juntos. Qué importante es que tengamos, hermanos, ese ánimo de estar en la casa de Dios, de estar juntos, hermanos, buscando, hermanos, las promesas de Dios. Hay tantas promesas tan hermosas, hermanos, que encontramos en la Biblia, pero casi en todas, hermanos, nos compromete o nos pone condiciones de cómo tenemos que estar, hermanos, buscando unánimes al Señor. La Biblia dice: si dos se pusieren de acuerdo en todo lo que demandaren, les será concedido. O sea, no se ocupa a veces tanto, pero hay que estar juntos, ¿verdad? La Biblia dice: donde estuvieren dos o tres congregados en mi nombre. Pero claro que aunque sean pocos, esos tienen que estar de un mismo ánimo, de un mismo sentir, con un mismo propósito. Así que estar unánimes o en un mismo parecer, esto es, hermanos, la clave del éxito, la clave, hermanos, para conseguir y recibir las bendiciones de Dios. Estar unánimes. Esto significa sin excepción, ¿verdad? Sin excepción, global, total, general, ¿verdad? Si nos totalizáramos, hermanos, para hacer las cosas, seremos siempre más fuertes. Que cuando, ¿verdad? Bueno, pues parece que ahora les toca ir al culto a algunos, a mí me tocará en otro día, o a mí me tocará el próximo domingo. En fin, hermanos, a veces no logramos totalizarnos, no logramos unirnos en un mismo sentir, en un mismo ánimo, y aún así Dios promete y da bendiciones, ¿verdad? Da bendiciones, y aquellos que no vienen se las pierden. La Biblia nos habla de que, ¿verdad?, como había una gran fila de enfermos, hermanos, que estaban esperando que el agua del estanque fuera removida, y de tiempo en tiempo venía un ángel y removía el agua. Tan solo con que la moviera, el primero que caía al agua recibía la sanidad.
Oiga, quizá algunos ya hasta tenían perdida toda la esperanza, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero hermanos, el Señor es el mismo. Hay veces que esperamos que haya algo extraordinario para poder nosotros pensar en reunirnos, en congregarnos. Y hermanos, en la hora que menos esperamos, ahí está la bendición. No sabemos, ¿verdad? Aunque siempre, tan solo con estar aquí cada día ya es una bendición. Es un gozo, hermanos, estar cada día. Pero en uno de esos días hay algo que Dios hace más especial, ¿verdad? Y hermanos, eso es hermoso, pero es importante que estemos unánimes, que estemos de un mismo ánimo, de un mismo parecer, de un mismo sentir. Mire, esto siempre ha sucedido y sucede en las iglesias grandes como en las pequeñas. Siempre ha sucedido, hermanos, cuando no hay ese ánimo, cuando no todos tenemos el mismo sentir. Yo una ocasión asistí a un culto en El Paso, Texas. Era entre semana, me parece que un miércoles. Era día de culto y asistí. Hermanos, ese día estaba un aguacero tremendo, fuerte, una cosa de esas lluvias, un chaparrón de agua, hermanos, que dije, no, pues ¿quién va a venir al culto con este aguacerazo? ¿Verdad? Y pues llegué yo, digamos, yo iba acompañando al hermano Amador, fuimos, ¿verdad? Obvio, él era el pastor, los primeros que llegamos. No, dije, ni va a venir gente. Hermanos, empezó a llegar la gente en medio de aquel aguacero, ¿verdad? Tremendo, algunos en carros, otros en taxis, otros a pie. Oiga, pero el lugar se llenó. Ah, caray, dije yo, qué ánimo, ¿verdad? De que no los detuvo la tempestad para venir al culto. Oiga, pues cualquiera con poco ánimo no se mueve, ¿verdad? No, ahora, ¿verdad? Pues no puedo ir porque está, ¿verdad?, lloviendo. ¿Verdad? Nos pasa a veces lo que al novio, ¿verdad? Cuando le hacía promesas a la muchacha, estaba hablándole por teléfono y le decía, yo por ti soy capaz de cruzar el océano Atlántico a brazo. Por ti yo soy capaz de cruzar el desierto de Siria a pie. Por ti yo soy capaz de talar, ¿verdad?, las selvas del África. Y cuántas cosas, ¿verdad?, le prometía. Y luego le dice, oye, vamos a ir a cenar ahora. Y le dice, pues si no llueve, parece que se está nublando. ¿Dónde estaba todo aquello, verdad? A veces, hermanos, le prometemos al Señor cosas, pero cuando debemos de cumplir, como que ya nuestra condición no es la misma, ¿verdad? Es importante que en todo momento tengamos, hermanos, ánimo para servirle al Señor. Mire, vamos a ver ahí en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 6. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor, aleluya. 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aquí está hablando de que el Señor se les apareció después de haber resucitado. Todavía el Señor estaba en la tierra. Se les apareció a más de 500 hermanos. O sea, ya había, hermanos, una congregación numerosa. Aunque numerosa en cuanto para nosotros es muy numerosa, ¿verdad? Ya que pues después fue mucho más
La Biblia dice que nomás con el primer sermón de Pedro se convirtieron o fueron bautizados como 3,000. En el segundo sermón fueron 5,000. Oiga, ya eran 8,000 en dos cultos, ¿verdad? Era bastante, ¿verdad? El crecimiento, pero por lo menos vemos, hermanos, que cuando menos esa congregación tenía más de 500 hermanos. Amén. Aleluya. Sin embargo, después de que el Señor se fue, ascendió a los cielos, ¿verdad? Los que se reunieron ese día para orar no eran todos. Eran más de 500 los hermanos. ¿Cuántos estaban ahí? 120 hermanos. 120 hermanos eran los que estaban ahí. ¿Y dónde estaban los otros 380? Porque faltaron para 500, cuando menos, ¿verdad? Faltaron 380. ¿Dónde estaban? Es ahí, hermanos, donde podemos ver que siempre se ha dado esto. Ahora, porque no estaban los 500, ¿acaso no se derramó el poder de Dios? No estaban todos, pero solo se habían reunido, hermanos, ¿verdad? Unos 120, y sin embargo, hermanos, ese día fue algo extraordinariamente tremendo, grande, maravilloso. ¿Cómo se quedaron los hermanos que no fueron al saber lo que había acontecido ese día, hermanos, a los que sí fueron? ¿Cómo se quedaron, verdad, de envidia? Cuando oían, verdad, los testimonios de cómo, hermanos, el Espíritu Santo se había derramado, verdad, y que aparecían lenguas de fuego sobre sus cabezas, y que todos los 120 estaban hablando en nuevas lenguas. Aquel avivamiento, hermanos, algo extraordinario. Cómo la gente se agolpó al lugar. La gente no conversa, oiga, porque cuando menos había unas 16 nacionalidades ahí ese día, cuando menos. Dice que había partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, los de Capadocia, los de Ponto, los de Asia, los de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones del África, etcétera, etcétera. Entonces había cuando menos 16 nacionalidades. Y todos oían, ¿verdad?, lo que pues les hablaban en su propia lengua, porque mientras unos hermanos hablaban en un idioma, otros en otro, y otros en otro, y otros en otro, ¿verdad?, de los que había ahí, era una cosa, hermanos, tremenda. Cómo, ¿verdad?, el Espíritu Santo, y luego se quedaban pensando, bueno, ¿qué no son todos estos, ¿verdad?, judíos? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Y estaban pasmados de admiración, pero no estaban los 500 hermanos, solo había 120 hermanos. Entonces, ¿pero qué es lo que les dio a ellos el éxito? La Biblia dice en Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que, hermanos, había pocos, se puede decir, pero con los hermanos, entre todos se completaron 120, entre los apóstoles, ¿verdad? Entre lo que era María, la madre de Jesús, con sus hermanos, ¿verdad? Se completaron 120, pero dice que perseveraban unánimes.
Aquí se trataba que estos sí habían tomado en cuenta la palabra del Señor: no salgáis de Jerusalén hasta que hayáis sido investidos del poder de lo alto. No salgáis. Así que allí estaban cada día orando. No había sucedido esto en los primeros días, porque dice que perseveran unánimes en oración. O sea, este no era el único día que se habían reunido a orar. Ya tenían ellos más tiempo orando. Pero ese día, hermanos, fue el día que el Señor determinó visitarlos, manifestar su gloria, su poder, aleluya. Y ahí estaba aquel avivamiento, hermanos, el cual cambió la hoja, cambió la historia, cambió toda la situación. Hermanos, ahora sí, aquellos 380 que no habían estado, yo creo que de ahí para adelante no se las querían perder, ¿verdad? Aleluya. ¿Cuántas veces, hermanos, en la oración usted ha dicho: ahora no voy a ir, ¿verdad? Ahora no, porque estoy cansado, porque esto, aquello, hermanos, y no se hace cuando debemos de estar unánimes, estar de un mismo ánimo, gloria al Señor, de un mismo parecer, buscando, hermanos, las promesas de Dios, la bendición de Dios, ¿verdad? Para que Dios nos dé el éxito que necesitamos, aleluya. Así que estos hermanos que estaban ahí, no, verdad, no se, pues ahí, vamos a decir, dijeron: valió la pena, estaban dispuestos, ¿verdad? Eran los que estaban dispuestos a totalizarse, a unirse, ¿verdad? Y los otros, pues se perdieron la bendición. Llegó el ángel, removió el agua, ¿verdad? Pero los que no fueron, hermanos, se la perdieron. Aleluya. Quizás sea muy justificado el motivo, la razón, hermanos, a veces para no estar, pero el estar unánimes, buscando cada día, estar en oración, hermanos, en ruego, en un mismo parecer, esto es importante, dar resultados. Yo realmente quisiera poderlo tener esa oportunidad, y a veces digo: ¿hasta cuándo, verdad? Pero bueno, pues Dios lo sabe solamente, ¿verdad? Así que, pero pues hermanos, yo creo que vale la pena que nosotros nos sigamos esforzando, uniendo. Allá en Mateo capítulo 18, 19 y 20, Mateo 18, versículos 19 y 20 dice, Mateo 18: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Quizá alguno diga: es que no tiene chiste ir a orar, somos re poquitos. Oiga, eso no es lo que dijo el Señor. Cuando sea muy poco, mejor regrésense a casa o no vayan. No dijo eso el Señor. El Señor quiere que tengamos, hermanos, esa disposición de estar reunidos, aleluya, ¿verdad? En oración, en ruegos, en súplicas. Hay necesidades por las que se tiene que estar, ¿verdad?, orando. Por eso es importante, ¿verdad? A veces hasta tener una lista, hermanos, por los que se está orando, porque a veces se nos escapa las necesidades. Si el domingo se pidió una necesidad, ya en 3 semanas pues ya no se dice nada,
¿verdad? O si ya en X días se dijo una necesidad para orar por ella, hermanos, hay que insistir, hay que tener una lista, ¿verdad? Y esto, hermanos, pues en súplicas, en ruegos, insistir, buscar, hermanos, a Dios, presentar a Dios las necesidades, hermanos, Dios se agrada, aleluya. Así que allá en Hechos, volvamos a Hechos capítulo 2, gloria a Dios. Hechos capítulo 2, versículo 46, amén. Aleluya. Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aleluya. Hay quienes critican y esto revela su condición. Los que no suelen venir a la oración, los que no están tan compenetrados, critican a los que sí quieren venir a la oración y dicen: ¿de qué les sirve estar yendo ahí todos los días a estar orando? ¿De qué les sirve? Critican esto. Yo me he dado cuenta de algunos que no vienen, pero que critican. Pero cuando están en problemas, ¿qué dicen? Hermanos, oren por mí porque esto y lo otro. Entonces sí se acuerdan de que las oraciones son importantes, ¿verdad? Pero entre tanto no vienen, critican a los que sí vienen, diciendo: no se ocupa estar ahí todo el tiempo. Aquí nos dice la Biblia que perseveran unánimes cada día en el templo. Cuando dice cada día, no dice ¿verdad? De vez en cuando, 1 o 2 veces por semana. No, es todos los días. Es cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que, oiga, la iglesia estaba viva, despierta, activa, todos los días, ¿verdad? Había convivios, todos los días comían juntos, todos los días oraban, todos los días se reunían en el templo. Oiga, entonces les dio resultado, porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El asunto no es solo pensar en los convivios, en partir el pan, que es muy importante, ¿verdad? Porque ahí se tiene la oportunidad, hermanos, de que nos relacionemos más. Hay quienes quizá dicen: yo no voy a ir, o no me gusta. Pues analícelo. La iglesia primitiva lo hacían todos los días, ¿verdad? Entonces a veces hasta hay quien piense: es que no quiero ir para no verle en la cara a ciertos. Oiga, pues eso indica que delante de Dios no está bien, porque si no quiere ver a alguien por ahí, no quiere tratarlos, pues ¿cómo quiere entonces estar en comunión? Si no estamos en comunión nosotros, tampoco lo estamos con Dios. Amén. Entonces necesitamos, hermanos, perseverancia, unanimidad, pero siempre, cada día. Y esto, hermanos, da resultados. Si la iglesia no se esfuerza, no nos unimos, hermanos, no hay los mismos resultados. ¿Por qué? Porque no nos estamos uniendo juntos, no nos asociamos, no nos incorporamos
¿verdad? En las funciones, hermanos, no estamos funcionando, ¿verdad? Y a la iglesia primitiva esto le dio resultado. Yo he oído ahora que los domingos, ¿verdad? Algunos han podido estar ahí en casa de un servidor, ¿verdad? Y que pues ahí hacemos alguna cosa para comer, entre tanto que algo se puede trabajar también en lo material. Y hay gente que dice, qué bonito, ¿verdad? Y ha habido comentarios, ¿verdad? ¿Qué hermanos son esos? ¿Verdad? Porque se ve muy bien, se ve, ¿verdad? Que están siempre, cada día, cada domingo ahí conviviendo. Y bueno, hermanos, hay muchas maneras de que la gente vea en nosotros, como dice la palabra de Dios, que en esto conocerán las gentes que sois mis discípulos, en que, ¿verdad?, nos amemos los unos a los otros. Claro que usted dirá, yo les amo aunque no esté ahí, y puede ser que lo sienta, pero creo que cuando damos un fruto, ¿verdad?, pues eso es más demostrativo, ya que el amor, hermanos, pues no sabemos de qué color es, de qué tamaño, ¿verdad? Si es ancho, largo, angosto, grueso, ¿verdad? No tiene forma. Entonces el amor se demuestra y con hechos. Amén, hermanos. Así que la iglesia primitiva estaban juntos, perseveraban unánimes, ¿verdad?, cada día en el templo y en las casas, ¿verdad?, juntos orándole al Señor. Así que esto es importante, una oración unánime con un mismo sentir. Oiga, está globalizándose con este mismo propósito, hermanos, da resultados. Una ocasión un hermano, ¿verdad?, necesitaba un terreno para construir un templo, y había un terreno que él lo quería, no tenía dinero, y empezó, ¿verdad?, ahí a orar, y Señor, dame este terreno, Señor, que tu obra necesita aquí un templo, y empezó a orar ahí, ¿verdad? La gente pasaba y lo miraban, y algunos llegaron, ¿qué está haciendo? Estoy orándole a Dios para que me dé este terreno para un templo. Y ahí estaba, pues, ya otros se unieron con él, ¿verdad?, a pedirle a Dios por el templo, y ahí están pidiendo y pidiendo, y ya llegaron más y preguntaban, ¿qué están haciendo? Pues estamos pidiéndole a Dios que nos dé este terreno. Estaban uniéndose cada vez más, y así que llegó esto a oídos del dueño del terreno, ¿verdad?, que había un grupo de gente ahí, y fue a ver, ¿y qué están haciendo? Estamos pidiéndole a Dios que nos dé este terreno para construir un templo, para, ¿verdad?, alabarle. Y pues, hermanos, mientras que ellos oraban, y ellos no sabían que era el dueño, pero como los vio el entusiasmo que tenían, les dijo, bueno, pues yo soy el dueño de ese terreno, construyan pues su templo ahí ustedes. Hermanos, si no se proponen, hermanos, no hubiera habido eso, ¿verdad? Así que hay veces que nos hace falta entusiasmo, ánimo, disposición, unanimidad, hermanos, para que sucedan las cosas que se necesitan. Así que una oración unánime con un mismo sentir. Oiga, todos vamos a decir, vamos a orar por X necesidad, pero todos, y ahí estamos orando, rogando, suplicando, porque dicen que estaban en súplicas. Suplicar, hermanos, no es lo mismo que solamente orar, no es lo mismo, incluso clamar es otra cosa, ¿verdad? Entonces, pero si con un propósito nos unimos, ¿verdad? Claro que hay muchas necesidades, muchas cosas por las que podemos orar, pero si tenemos un propósito por algo, hermanos, yo creo que eso tiene mayor fuerza, ¿verdad?, para que sucedan las cosas. Amén, hermanos. Ahí en Hechos capítulo 4 y versículo 24
Hechos 4, 24 al 31 nos dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Ven? Y dijeron, fíjese bien, alzaron la voz unánimes, o sea, a una voz: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que en ello hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, o sea, su ungido, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucedería. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oiga, ellos estaban unánimes, y estaban pidiéndole a Dios que les diera denuedo. Denuedo quiere decir valor, porque muchas veces sí tenemos palabra para hablar, pero no tenemos el denuedo. Nos avergonzamos o nos intimidamos, ¿verdad?, para hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ellos le pidieron a Dios, le dijeron: Señor, tú sabes lo que ha sucedido, cómo los hombres, los reyes, ¿verdad?, todos se unieron contra tu santo Hijo Jesús en este lugar, ¿verdad? Poncio Pilato, Herodes, todos, Señor, tú sabes. Y ahora nosotros nos están amenazando, Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Oiga, cuando hay amenazas, esto atemoriza. Si los vemos por ahí hablando otra vez, esta es la última advertencia. Hay amenazas, ¿verdad? Entonces, si lo volvemos a ver hablando en ese nombre, los vamos a encarcelar o los vamos a ahorcar, los vamos a fusilar. Había amenazas. La Biblia dice que cuando ellos comparecieron le dijeron: ¿qué no les mandamos estrictamente que no hablasen más en ese nombre? ¿Y ellos qué dijeron? ¿Os es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Tuvieron el denuedo para contestarles. Si no hubieran tenido el denuedo, pues, oiga, perdónenos, ya no lo volvemos a hacer, o algo, ¿verdad? No, vamos a seguir. El Señor nos mandó a hacerlo y vamos a obedecer primeramente a Dios antes que a ustedes. Así que ellos habían orado pidiendo denuedo, estaban unánimes. Y como estaban unánimes orando, el lugar donde estaban congregados, hermanos, se estremeció, tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ya habían recibido el Espíritu Santo y ya habían recibido dones del Espíritu Santo, pero aquí recibieron una llenura, una nueva unción del Espíritu Santo, y con esa unción
Ellos sintieron un denuedo para ir a decir, para predicar, para hablar la palabra de Dios. De manera que ellos dijeron, aunque tengamos que morir, mientras vida tengamos, vamos a hablar. Aleluya. Estaremos, en verdad, aunque nos maten, pero mientras respiremos vamos a hablar. Había un denuedo, había una determinación, hermanos, porque Dios se las había dado. Eso era lo que ellos habían pedido. Aleluya. ¿Usted tiene el denuedo? ¿O se siente intimidado? ¿Le da pena? ¿Le da vergüenza? ¿Le da temor? Si a usted le falta denuedo, valor, pídanselo a Dios. Pidamos a Dios esto, hermanos. Así que estaban ellos como unánimes. Habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Entonces esto, hermanos, vio Dios que ellos sí deseaban, pero tenían miedo, no tenían denuedo, no tenían valor. Pero como le pidieron a Dios valor, Dios se los dio. Entonces esto, hermanos, es lo que a ellos les dio el resultado más grande. Aleluya. Así que, ¿qué les dijeron? Ya llenaron toda Jerusalén con esta doctrina. Imagínense, no sé ahorita cuántos habitantes tengamos aquí en esta ciudad, pero imagínense que se llenara por todos lados, hermanos, que saliéramos hablando la palabra de Dios. Cuán tremendo sería esto, ¿verdad? Que el Espíritu Santo se derrame y empiece a hacer milagros. Y dijeron, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, entre tanto que tú haces milagros, sanidades, prodigios, porque Dios iba a hacerlo, ¿verdad? Y sucedió. Así que, hermanos, cada día tenemos que estar nosotros unánimes. No perdamos la paciencia. No digamos, es que no sucede nada. Es que hay que unirnos. Hay que estar unánimes. Hay que tener un propósito. La vida, hermanos, cotidiana de la iglesia debe de ser así, ¿verdad? Ahí en el capítulo 5 de los Hechos, versículo 42. Poderoso Dios, aleluya. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No dice que solamente era cuestión de comer. No, todos los días estaban en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que el verso 12 dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos como unánimes en el pórtico de Salomón. Ahí vemos entonces, hermanos, que esto dio resultado. Si aquí fuéramos 1000 hermanos, pero no vamos a funcionar todos, solo hubiéramos pues el 2, el 3%, ¿de qué serviría? ¿Verdad? O sea, el asunto es que, hermanos, haya más unión, más unanimidad, más disposición para estar juntos cada día, hermanos, en la casa de Dios, y para salir a hablar la palabra de Dios. Si nosotros lo hacemos, hermanos, tiene que haber resultados. Gloria al Señor Jesucristo. Pero si nos ponemos a oír a aquellos que dicen, ¿qué tanto iglesia? Todos los días, que no se cansan. Como le dijo una vez un chino a un cristiano, oye, pues todos los días Cristo y Cristo y Cristo, ¿no te has cansado? ¿No te enfada? Y el hermano le dijo al chino, oye chino, ¿tú qué desayunaste ayer en la mañana? Pues salud, por decir arroz.
¿verdad? Aló. ¿Y qué comiste? Aló. ¿Y qué cenaste? Pues aló. ¿Y qué comiste ahora? Aló. ¿Y qué has comido toda tu vida? Pues aló. ¿Y no te has enfadado? No. Así dijo, yo no me enfado todos los días estar hablando de Cristo, todos los días, porque esto es mi vida. Amén. Cuando alguien, Cristo es su vida, hermanos, no se va a cansar. Pero si no es Cristo, esto para, ¿verdad? Esa gente es fastidio, es cansancio, es monotonía, es enfado, ¿verdad? Porque no tiene este sentir. Pero la iglesia primitiva nos dice, y todos los días en el templo y por las casas. Amén. Así que no se sienta intimidado por la palabra del diablo que suelte a través de X persona o de algún disque cristiano, ¿verdad? Que le parece demasiado estar en la casa de Dios. Siga adelante, hermanos, porque Dios, ¿verdad?, va a premiar con bendiciones esto. Allá en Romanos capítulo 12, 16. Romanos 12, 16. Gloria a Dios. Y dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Así que dice, unánimes entre vosotros. Hay que estar unánimes, hay que estar unidos, hay que tener, hermanos, el mismo propósito, el mismo sentir, hermanos, para que Dios siga obrando, manifestándose. Pero si Dios ve en nosotros que pues de repente estamos muy fervientes, pero aflojamos, dejamos, pues ya viene la bendición, pero dejamos de buscarla, dejamos de pedirla, y no llegó ese Pentecostés, no llegó ese avivamiento porque dejamos de hacerlo. En un momento quizás sí nos esforzamos y sí estamos dispuestos, pero tenemos que perseverar. Tiene que haber perseverancia y tiene que haber unanimidad. Amén. Ahí en el capítulo 15, gloria al Señor Jesús. Bueno, sí, capítulo 15, verso 6 de Romanos, dice, para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando ven en el pueblo de Dios esa voluntad, esa disposición, la gente, pues todos, ¿verdad?, van a empezar a decir, no, pues estos sí son cristianos, ¿verdad? Todos van a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay perseverancia. Gloria al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Dios va a ser un día un pastor, ¿verdad? Pues él estaba, pues tenía cultos, pero había pocos hermanos y muy monótonos, muy tediosos, o no buscaba avivamiento, ¿verdad? Entonces, pero un día, hermanos, llegó un evangelista y los visitó y empezó a predicar y a motivarlos a que alabaran a Dios, a que aplaudieran, a que alabaran, gritaran, glorificaran al Señor. Y ese día, hermanos, se despertaron los hermanos, hubo avivamiento, una cosa preciosa. Pero una cosa, hermanos, como el día del Pentecostés, que sacudió la iglesia, y el pastor estaba hasta asustado y avergonzado, porque los vecinos se habían dado cuenta de ese ruidajo, de eso que había estado sucediendo en la iglesia, ¿verdad? Y hasta otro día ni quería salir a la calle, pero se asomó y volteaba, y alguien vecino le dijo, pastor, qué bonito se oyó anoche, ¿verdad? Qué bien, qué bonito se oyó lo que estaba sucediendo ahí en la iglesia.
Ya él fue cambiando de parecer, ¿verdad? Porque pensó que lo iban a criticar por lo que había sucedido. Hermanos, es que necesitamos que haya más avivamiento, hermanos, entre nosotros, y que los vecinos den testimonio, aleluya, que vean que, hermanos, pues no estamos, ¿verdad? Como algunos piensan, perdiendo el tiempo, ¿verdad? Por eso es que la gente piensa que hay que divertirse. Pero hermanos, cuando la gente busca y recibe la bendición de Dios, no dicen, ¿quién va a querer aquello? Cambiar por esto es lo que vale la pena, ¿verdad? Y hermanos, ahorita que yo venía en el taxi, ¿verdad? El taxista, le di la dirección solamente y me dijo, ¿a dónde va? Ya le dije, lléveme allá a la Tabasco, entre 24 y 25. Y ya me dice, ¿usted va a alguna iglesia, verdad? Me dijo, sí, le dije, voy a una iglesia. Ah, dice, qué bueno, eso es bueno, dijo, porque pues es lo que uno debe de buscar, dijo, a Dios, buscar tener la paz. Claro que sí, le comencé a decir, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero pues la gente va a ver, ¿verdad? En nosotros alguna razón por lo que nosotros, hermanos, venimos, aleluya, a este lugar. Así que no estamos perdiendo el tiempo, hermanos, sino que estamos buscando al Señor, sus bendiciones, sus promesas, aleluya, para que, hermanos, podamos fortalecernos y crecer más en el Señor. Ahí en Filipenses capítulo 1 y verso 27, gloria a Dios. Señor, aleluya. Amén. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. ¿En qué? En un mismo espíritu, no que cada quien tenga un espíritu diferente, en un mismo espíritu, combatiendo como unánimes por la fe del evangelio. Aquí habla de combatir, pero para combatir hay que estar unánimes. Vamos a salir ¿verdad? A llevar esa palabra. Hay que, hermanos, llevar y pues que la gente vea dónde estamos y qué tenemos y qué sentimos y por qué estamos. Oiga, pues esto necesitamos unirnos, estar unánimes. Gloria al Señor, es bien importante. Yo sé que usted lo entiende, por eso está aquí. Por eso está aquí, porque usted sabe que esto es necesario. Los que no están aquí, quizá algunos, ¿verdad? Es que todavía no les ha amanecido. Es que todavía no lo entienden, no sienten esta necesidad. Así que Pablo deseaba, ¿verdad? Que cuando él llegara, ¿verdad? Pues oyera, ¿verdad? Que los hermanos ahí estaban. Seguían firmes en un mismo espíritu, seguían predicando, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Esto es bueno, hermanos. Como imagínense, preguntamos por algunos hermanos, no, ya no hay nada ahí, ya se acabó. Y antes hacían cultos, pero ya hace mucho que no abren. Oiga, eso sería triste. Algunos, ¿verdad?, que nos han querido hacer daño, cristianos entre comillas, esto es lo que han hecho. Cuando algunos han preguntado por mí, que vienen de afuera, no, ya no hacen cultos ahí. Oiga, yo creo que eso a Dios no le agrada, pero lo han hecho algunos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hermanos, tenemos que seguir, aleluya. Ahí en el capítulo 2 de este mismo, en Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo. O sea, Pablo ya tenía gozo, pero quería más. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo en el mismo amor como unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Así que lejos de decir, no, ya no voy a ir,
ya no voy a congregarme, ya no voy a orar, ya no. No, hermanos, tenemos que unirnos más. Unirnos más, aleluya. Y entonces, hermanos, eso nos va a dar resultado. No le hace que de momento quizá algunos nos juzguen mal, nos tiren a locos, ¿verdad? Pues esa loquera, ¿verdad? Ojalá que todos la tuviéramos, ¿verdad? Pero es importante, hermanos, que sigamos unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cuántos alaban a Cristo? Gloria al Señor Jesús. Así que gracias a Dios porque estamos en victoria. Desde el momento que estamos aquí, hermanos, es porque hay anhelos, hay deseo de seguir, hay hermanos, nosotros ese sentir, ese gozo, ese amor, hermanos, y porque lo tenemos, aquí estamos. Yo no pudiera decir que no lo tienen. Entonces, ¿cuál sería la razón de que estén aquí? Si están aquí es porque sí lo tienen, pero aún nos hace falta acrecentarlo, nos hace falta motivarnos, nos hace falta esforzarnos más. Ya lo estamos haciendo, pero más y más, aleluya, para que, hermanos, vaya en aumento. Una fogata, cuando se hace, hermanos, quizá al principio comienza con un fuego poco, pero le seguimos metiendo leña y va a arder más mucho. Amén, hermanos. Pero algunos se convierten en bomberos, quieren apagar en lugar de hacer que arda, hermano, la hoguera, aleluya, que ese fervor, hermano, se sienta en nuestro corazón, que arda, aleluya, esa fe viva, aleluya, que nos motiva a seguir adelante. Así que, hermano, sígase esforzando. Yo le animo a que no deje, ¿verdad? Porque yo sé que usted está en el Señor está en usted, y lo estamos probando aquí, hermanos, por el hecho de que estamos en la casa de Dios. Aleluya. Así que siga adelante, gloria al Señor, que vamos a alcanzar nuestra recompensa. ¿Qué día llega un Pentecostés? Pues no se sabe, no necesariamente tiene que ser un domingo, no necesariamente tiene que ser un día especial de una fraternidad. Cuando el día del Pentecostés llegó, aquel avivamiento, yo creo que era un día entre semana. A lo mejor hasta era la razón por los que habían faltado los más de 380 hermanos, ¿verdad? Porque pues era entre semana, ¿verdad? Y algunos piensan, no tiene importancia. Hermano, Dios ahí está viendo, hermanos, el empeño, el esfuerzo que nosotros tenemos por buscarlo, que nosotros tenemos, hermanos, por hallar gracia